Hola, hoy tocaremos un tema delicado con Claudia Rosales Cáceres. Claudia sufrió un atentado, una intensa y violenta experiencia de vida que la sitúa como sobreviviente del feminicidio. Mujer positiva, alegre, una profesional dentro del mundo de la arquitectura, madre de familia y comprometida con la vida. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, Pancho, gracias por la invitación a esta Sí, plática. esta experiencia nos tocó muy de cerca a muchas personas que te rodeamos y que te queremos. Esta experiencia fue hace algunos años. Platícanos. Fue hace 15 años, exactamente, el 1 de enero del 2008. Y bueno, como tú dices, nos tocó muy de cerca. Yo tenía un año en un proceso de divorcio de quien fuera mi pareja en aquel entonces, padre de mis 3 hijos. Y en el proceso de los ires y venires, yo ya había presentado una denuncia por amenazas, porque esta persona ya me había amenazado anteriormente. ¿De qué manera? Habíamos tenido una discusión por una situación de pareja en la que él había tenido una infidelidad y pues yo fuimos a terapia, pero en una de las ires y venires sí me acuerdo que estábamos en la sala y de la que era la casa y yo le reclamé. Entonces estaba en mi álgido punto del reclamo cuando de repente se aparece con un cuchillo Ah, caray. en la sala y me acuerdo que me dijo, pues hasta aquí te llegó el corrido. Esas fueron las palabras. Eh, en ese momento yo estaba, o sea, entre sorprendida, temerosa, porque con anterioridad nunca había habido ningún índice de violencia, ni siquiera, me explico. Sí había como ciertos destellos de manipulación y cosas que yo ya venía dándome cuenta, pero no había violencia física ni verbal. Entonces, cuando pasa eso, no sé si fue un mecanismo de supervivencia o algo, pero me acuerdo que yo le dije, ok, o sea, si me vas a matar, mátame, pero afuera están arriba los niños, ¿no? Entonces, me acuerdo que me dijo, es que tú ya no me amas. Y yo, no, sí, sí te amo. O sea, pues, pero es que acabas de decir, no, pues es que te reclamo porque pues estoy triste, pero sí, sí, o sea, no, yo ya así sudando y diciendo, Dios mío, ¿esto qué va a pasar? Entonces él tira el cuchillo lejos y se suelta llorando y, o sea, estuvo todo así como una película de terror. Al día siguiente él salía de viaje por una cuestión de su trabajo, lo acompañé al aeropuerto, me aseguré de que se fuera, obviamente, y regresé a la casa y le marqué a mis papás. La primera persona que le hablé fue a mi mamá, obviamente, ¿no? La mamá siempre. Le marqué a mi mamá, le dije lo que había sucedido y mi mamá, como es abogada, en ese momento me dijo, vamos y presentamos la denuncia. Entonces fuimos a presentar una denuncia, me salí de la casa con mis hijos, me fui a la casa de mis papás y presenté la denuncia. Si te das cuenta, o sea, es así como dice el libro, pues, salte, cuéntaselo a quien más confianza la tengas y procede de la manera que debes hacerlo legalmente. En 2007. Sí, cuando yo hago eso, a los días él regresa y pues yo ya no contestaba el teléfono, obviamente. Regresa y pues ya tiene un citatorio, ¿no? Y yo en casa de mis papás, todo eso se fue convirtiendo como en un infierno durante el proceso, en el Inter, en lo que el MP lo citaba para que él presentara una declaración y me tomaran, obviamente, a mí la declaración. Entre las cosas, Pancho, que ahorita que dices cómo me sitúo, qué pasó en ese día, está la situación del sistema de justicia. El hecho de que las mujeres nos sintamos hasta cierto punto tan vulnerables tiene que ver con un sistema muy laxo en materia de protección de justicia para los derechos de la mujer. Cuando yo
Llego y presento la denuncia, me dicen, profesión arquitecta. Y bla, bla, bla. ¿Y cuánto tiempo tiene esto? Ya te preguntan, te hacen, dibújenos una casa, ya sabes, el árbol, contesta estas preguntas. Y luego le toman la declaración a él cuando él regresa. Me acuerdo que nos cruzamos así en el pasillo y se me quedó viendo y todavía se rió. O sea, volteó a verme así como para abajo riéndose como, pues, pobre, tonta, ilusa, así, ¿no? Y cuando nos hablan para decirnos cuál había sido la conclusión del MP, del peritaje, a él lo sitúan como una persona elocuente, siendo que era director de Relaciones Públicas de una muy prestigiosa empresa de aquí de Mexicali, que anteriormente había sido secretario de Relaciones Internacionales del Estado. O sea, elocuencia le sobraba, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la hora de presentar su declaración, la MP concluye que él está perfectamente bien y que como yo tenía un trazo muy definido y no estaba tembloroso mi trazo, no tenía miedo del entorno y del mundo. Fíjate nada más. O sea, ¿no hubo un estudio psicológico acerca de él? No. ¿Cómo lo situarías tú dentro de pues mira, para una persona que vivió lo que yo viví, pues obviamente es una persona sociópata, psicópata, narcisista, que después de años se le realiza por medio de una perito criminóloga un perfil psicológico, criminológico, de materia forense, uh-huh, en la cárcel, y eso fue privado, y la conclusión es que sí, o sea, salió psicópata, sociópata, narcisista, una persona peligrosa con un alto grado de manipulación. Bueno, retomando, pues, como le creen a él, por ponértelo así coloquialmente, como le creen a él y no me creen a mí, el agresor en ese momento se siente avalado, protegido y dice, pues a mí me sustenta el sistema y se hace más fuerte. Y entonces de ahí empieza una horrible odisea en la que él me decía, ya ves, tú te lo estás inventando, a ti nadie te cree. Manipulando. Y ahí fue. Entonces, yo presento esa denuncia, no procede la denuncia, ¿no? ¿Por qué no procede? Porque en ese tiempo no estaba tipificado el feminicidio. No. No. Aunque sí está considerado dentro del historial de la delincuencia o de homicidio. Ajá. Hay una parte, pero no estaba en la Constitución, ¿no? No estaba en el Código Penal tipificado como feminicidio, se tipifica en el 2015. Hasta el 2015. Que es cuando entra en vigor, sí. Inclusive, cuando a mí me sucede, esta experiencia fue en el 2008, como comentábamos, y en el 2008 el delito quedó tipificado como homicidio en grado de tentativa, en razón del parentesco no consanguíneo. Muy bien. Entonces, 2007 recibes como el primer aviso en la relación. Exacto. ¿Todo corría normal en tu familia? ¿Ya tenían 3 hijos? Corría normal, entre comillas, porque había sucedido una situación de pareja, que te digo que habíamos ido a terapia, sí, ¿no? Y yo había descubierto ciertas cosas que me hacían tener un foquito rojo, pues. Un comportamiento, pues, por ejemplo, un día llegar y que estuviera la computadora abierta y había un archivo que decía Claudia. Entonces le piqué al archivo que decía Claudia y resulta que era un récord de mis movimientos de los últimos 8 meses, de todos los días que había hecho, cómo estaba vestida, cómo había salido, qué había comido. Ah, caray. Así de durmiendo con el enemigo. Y todo, o sea, voy a decir una palabra en inglés, pero súper creepy, pues. O sea, creepy. Yo ahí sí ya fue cuando, de esa situación, de ese día, fue ese día que yo vi eso, fue el día que yo la reclamé y fue el día que me amenazó con un cuchillo. La primera y la única vez que me amenazó. 2007. Así es. Pasa un año, sucede. Solicito el divorcio y pues obviamente también en el 2007 y 2008, en todos esos años, no procedían los divorcios de manera voluntaria. O sea, ahorita tú, si estamos casados, tú puedes decir, yo ya no quiero ser tu esposo y procede ya. Antes no. Y fue
ahí también una lucha constante porque no procedía ni administrativo. Recibí varias amenazas durante todo ese tiempo. Presenté 4 denuncias más en el Inter entre el 2007 y ese 2008 que fue el día que me atendí. Necesitabas un causal de divorcio y no había. No procedía ni la sevicia, ni la amenaza, ni que estuviera persiguiéndome, ni que fuera malintencionado, ni que me robara y se metiera a la casa donde yo ya vivía sola con mis hijos. Todo, nada procedía. Nunca, nadie me creyó. Pero Nunca. estaba separada. Sí, estaba separada. En domicilios diferentes. Y el juez de lo familiar en aquel entonces determinó que la custodia pues era mía, pero compartida, o sea, la patria pues está de los dos. Y la custodia mía durante todos los días, pero fin de semana con él. Y en las fechas festivas, una conmigo, una con él. Por eso el 25 de diciembre del 2007 pasa Navidad mis hijos conmigo. Y esa noche del 31 de enero, del 31 de diciembre para el 1 de enero pasan con él, reciben el año nuevo. Ajá. Y entonces el día que él me atenta contra mi vida, él estaba con mis hijos. El día era. Era el 1 de enero del 2008. Mm. Ese día yo iba a mi programa de radio donde tú y yo compartíamos pues ahí nuestro tiempo, ¿verdad? Dentro del programa de La radio Mancha. que teníamos Los Atrapados, que transmitía 24 horas, Atrapados en la Zona, Claudia tenía un programa que se llamó La Mancha. Uh-huh. De 12. Nos acordamos agradablemente siempre. Y yo lo extraño tanto. Bueno, estaba de 12 a 2 estaba en el programa, ¿te acuerdas? Sí. Y como estábamos platicando ahorita hace ratito, la radio no descansa, la radio va siempre. Sí, entonces, radio, sí. Ese día, él en la mañana, le habían tocado a los niños, fue por ellos, y me pidió las visas de los niños. Y yo me acuerdo que yo se los di con un chorro de miedo. Y yo, ¿pero por qué las visas? No, es que las voy a llevar rápido, nada más a que compren unas cosas. Y yo, pero no es necesario, yo los voy a llevar. Y me acuerdo que Abril, que tenía 6 años. Abril. Ajá, mi hija mayor. Decía, sí, mami, sí, las visas. Ay, mamá, sí, Calexico. Empezaron y sí, pues entonces le di las visas, ¿no? En la entrada de la caseta, porque tenía prohibido entrar al fraccionamiento. Yo ya tenía ahí solicitado que por favor no lo dejaran entrar. ¿Tus hijas son Abril? Abril, Andrea y mi hijo es Mateo. Tengo 3 hijos. Y ¿Qué edad tenían en ese tiempo? 6, 4 y 2. Okay. Eran unos niños chiquitos. Y entonces, él me pide las visas y me dice, te los regreso a las 7 aquí en la caseta, aquí quedamos, ok, a las 7. Cuando yo me voy al programa, se termina el programa, que era de 12 a 2. Una noche antes, yo había recibido una carta que me dejó con el guardia, una carta muy rara. Yo llegué temblando al programa cuando le leí la carta al chava Anguiano, que el chava estaba en la operación de la cabina, que era mi compañero de trabajo. Uh-huh. Entonces le dije, chava, pasó esto, ve esta carta, pues. Y me dice, ¿qué? Así, entonces, o sea, yo estaba muy, muy asustada, le dije, pasó esto, y pues se me hace muy rara la carta porque decía cosas como que te voy a liberar del maligno y Dios te bendice y te te buscaré la luz eterna, y, o sea, unas cosas así. Caray. ¿Tenía todo preparado? Sí, premeditado. Entonces, ese día, cuando, te digo, le tocaron los niños, yo ya le había dicho al chava, me pasó esto. Le dije, vengo bien tremolorosa al programa. Antes de que, o sea, ya me despido, y me acuerdo muy bien que yo ese día cerré, dije, en la vida todo es cuestión de actitud. Fíjate nomás. Y entonces cierro el micrófono y de repente entra él a la cabina. Como yo ya le había comentado todo al chava, yo pienso que él se imaginó que yo estaba sola en la cabina. Y él iba a ir a matarme a la cabina. Y en la cabina nadie me iba a ver, pues iba a estar sola. Entonces, como yo le acababa de decir al chava, ya, ¿te acuerdas que la cabina era un rectángulo donde yo estaba aquí y estaba acá el operador? El operador no lo veías, no estaba en tu vista, no. En tu línea de vista, pues. Estaba a tu izquierda. Cuando él entra, se para el chava y le dice, ¿asunto? No, nada. Vengo a entregarte a los niños. Y ahí ya es cuando yo le dije, voy para allá. Entonces salgo con mis cosas
Al estacionamiento. Al estacionamiento de la radio. Ujú. Y en el pasillo, pues yo voy detrás de él. Porque había, entre la cabina y el estacionamiento había un pasillo largo, donde estaban los refris con las cocas y Sí, así. sí, sí. Entonces ya camino hacia el estacionamiento, que es lo que tengo más claro, y ahí es cuando él me dice, veo a mis hijos, sus caritas y sus cabecitas en el carro en el que los llevaba, que se estacionó a un lado de mi panel, que era una mamaván, pues. La mamá van. Y él voltea y me dice cambio de planes. Y ahí es cuando él, pues, me apuñala, 15 puñaladas. O sea, después supe que fueron 15 y yo sentía que eran 8,000, ¿no? Y pues todo esto fue delante de los niños, que esa es la parte... A la vista del público. A la vista de todo lo que pasara, porque estaban en un estacionamiento grande, a escasos 20 metros de la calle. Donde él apostaba que no había nadie, efectivamente no había nadie. Y había cámaras. Tampoco sabían que había cámaras. Tampoco sabía que había cámaras. Estamos platicando con Claudia Rosales, nos está narrando del 2006, 2007 a la fecha que estamos ahorita, pero en ese 2008, un 1 de enero, dentro de la cabina con su programa La Mancha, en aquel tiempo, dentro del formato de Los Atrapados en la Zona, es lo que estamos platicando. Fue esto que ya narras cuando llegas al auto y te dice cambio de planes. Eran como las 2:15 de la tarde, 2:30 más tardar. Eran del 1 de enero. Fíjate, ya después supe, antes había Nexteles. Yo acababa de hablar con una amiga, Lupita, Sí. Entonces cuando él, digo, esa parte medio no les voy a narrar bien cómo estuvo todo porque está muy feo, pero cuando me avienta en la camioneta y me dice que me muera ahí, me dijo, muérete. ¿En tu camioneta? En mi camioneta. Me avienta la camioneta y yo me estaba desangrando porque pues me abrió la yugular. Entonces, cuando yo estoy así con entre que puedo y no, lo único que alcanzo a hacer es con esta parte de mi mano, me acuerdo que tenía así el Nextel y dice, tirit. Y porque es que el Nextel había una cosa que nomás le aplastabas de un lado y ya, tirit, ajá. Uh-huh. Y entonces era la Lupita, me dijo, niña, y yo ya no podía hablar. Entonces la Lupita se imaginó, porque también había venido hablando por el radio con ella acerca de la carta. Uh-huh. Y fue la única persona que pude medio, según yo, avisar sin hablar, ¿no? Nada más haciendo tirit y respirando como pude. Yo me salí de la camioneta porque, no sé, en mi espíritu, o sea, no sé, el ser humano, a lo mejor yo... Tu compromiso con la vida. Con mis hijos. Con tus hijos. Sí. O sea, yo nada más veía la cara de mis hijos, o sea, mis hijos, es todo, mis hijos. Que ya no estaban ahí. Y yo no quería que se los llevara porque si iba a pasar algo, ¿me entiendes? O sea, yo como sea, pero los niños. Entonces, me acuerdo que hice así como un gancho con mis dedos y me apreté la yugular y me metí los dedos. Yo sentía adentro de mi cuello. Y entonces pensé todavía, porque estaba consciente, pensaba y decía, bueno, voy a inhalar en 4, voy a sostener 8 y voy a exhalar en 4 lentamente para que no se me salga toda la sangre y bombear lento mi corazón. O sea, no me preguntes, yo no sé si sirve o no sirve, pero a lo mejor en alguna etapa de mi vida vi algún programa del 911 y se quedó en el disco duro y de ahí lo saqué, no sé. Así fue como logré con los pies abrir la puerta de la panel, porque de la mamá van. De la mamá van, y salirme y llegar a la cabina de radio. ¿Cómo llegaste? ¿Caminando? Fíjate, también dije, si camino me voy a morir. Entonces dije, bueno, si me muero corriendo, al menos me voy a morir más cerca de la cabina y alguien me va a ver. Entonces, y como pude, y así medio llegué, y empujé la puerta de la cabina, que, haciendo un paréntesis, yo siempre renegaba
como arquitecta, porque decía, ¿por qué la cabina para salir tengo que jalar en lugar de empujar? Si tiembla, no puedo salirme empujando la puerta. Pero ese día eso me salvó porque no tuve que jalar la puerta, sino que llegué y me tumbé hacia adentro de la cabina. Y fue cuando le dije al Chava, me mataron. Y ya el resto es historia, ¿no? El resto ahí ya, ustedes fueron los que estaban y asistieron y hablaron a la ambulancia y todo, pues. Yo desperté 4 días después en terapia intensiva. Sí, esa parte la tienes borrada porque estaba ya inconsciente de alguna manera. Así es. Algunos de tus sentidos, como el sentido auditivo, lo tenías, pero tienes borrado, pues no veías. Veía borroso y vi la cara del doctor, que yo le decía a mis hijos, y ya nada más vi cuando dijo quirófano, gritó quirófano y dijo que iba en choque hipoglucémico, choque, no sé cómo se diga, que Eso no traía en sangre. el hospital general. En el general. Y cuando yo vi que lo único que alcancé a ver fue que se prendió el quirófano y era el número 3. Entonces vi un número 3 y ya no supe más, pero dije, es el 3 como mis 3 hijos, me voy a salvar. Y ya. Qué experiencia. Sí. Pero bueno. En otro momento te puedo yo narrar Ajá. los que te vimos, los que estuvimos ahí contigo en ese momento, la llegada de gente que te ama, que te quiere, como Lupita, como unos atrapados del Centro California, el mismo Chava, su esposa, y pues nosotros que estuvimos de alguna manera ahí, toda la gente que te ayudó y todas las buenas vibraciones que te mandamos, porque era un 1 de enero, de alguna manera no había servicios disponibles. La misma ambulancia tardó un tiempo muy largo en llegar, se nos hizo que fueron días, aunque fueron 40 minutos. Ajá, que es absurdo porque estábamos a 2 cuadras del hospital general, pero después supe que porque era 1 de enero no encontraban la llave de la ambulancia. Fíjate nada más. Ya después fueron a buscarme los paramédicos que estuvieron ahí. Qué bárbaro, qué bien trabajaron. Sí, y ellos me dijeron, es que no encontraban la llave de la ambulancia porque era 1 de enero y no estaban todos. Fíjate nada más. Y nosotros que te queríamos llevar en carro, pero sí nos dijo uno de los operadores de la radio, ni la muevan porque si la muevan va a ser peor, se va a desatar el asunto ahí. Entonces estuvimos tratando de controlar como pudimos. Yo recuerdo que yo te gritaba al oído, tú te acuerdas todavía, ¿no? Yo me acuerdo de las voces de todos. Sí. Y me acuerdo de alguien diciendo que marcara 911 y yo pensaba, pero si es 066, porque te acuerdas que antes no había 911. No había. Y yo decía, ¿por qué 911? Si es 911 en inglés. Es 066. Ahorita nos reímos, Claudia, pero porque estás viva, porque estás con nosotros. En lo personal, pues yo sentía que se me iba una queridísima amiga, compañera de trabajo, pues de todo, de vida, siempre te he admirado. Gracias. Tu manera de llevar tu vida como profesional, como profesionista, el amor que tienes por tus hijos y siempre tu voz. ¿Te acuerdas cuando te conocí que te dije, tú has de cantar? Porque Sí. tienes voz muy bonita y muy sonora, pues estabas enlazada con el universo. Dije, tú has de cantar y fue cuando te invitamos a cantar. Entonces, compañeros, cuando ves tú algo así, o el mismo Chava Anguiano con la desesperación, entonces hubo mucha gente alrededor tuyo que te deseó lo mejor siempre y te lo seguimos deseando. Gracias. Esa experiencia físicamente termina después de que te trasladan del hospital general a un hospital particular, pero ya el doctor en el hospital general Me salvó la vida. te salvó la vida. Sí, él me salvó la vida. ¿Lo conociste al doctor Al posteriormente? doctor Pablo Lomas, sí. Pablo Lomas. Sí. Un saludo. Sí, le debo la vida. Le deben la vida, sí, porque hizo, bueno, Sí. el hecho de encarar a tus papás, que me tocó a mí encararlos cuando llegaban a ver qué pasaba, todo el movimiento que hubo de la policía, la policía judicial, ver los videos, ver todo eso,
Todo es una experiencia de vida, Sí, una experiencia que te situó como sobreviviente sí. de feminicidio. ¿Qué siguió después de que te recuperaste físicamente? Pues mira, fueron varias semanas, casi un mes en terapia intensiva, y luego de ahí comienza un camino de recuperación emocional y física. Física me tomó mucho tiempo la terapia de rehabilitación porque como hubo mucho daño en la parte de la yugular y pues como también hubo un corte sublingual, yo no podía comer, no podía hablar, no podía tomar agua. Hubo daño en pulmón, o sea, cráneo. Fueron muchas, más de las que se ven, ¿no? Digo, ahorita, gracias a Dios y gracias a todo estoy bien, pero el camino de rehabilitación física fue pesado. Ujú. Ahí se lo debo todo a la doctora Lupita Chong, que maravillosa, maravillosa. Yo me acuerdo, y de las frases que se me quedan grabadas, me decía, yo lloraba y me decía, dale gracias a Dios que estás llorando porque sí que estás viva. Y aguántese. Eran 2 horas diarias de rehabilitación. 2. Pesadísimas. Pesadas, sí, peor que CrossFit. Después de eso, mis hijos inmediatamente tuvieron que entrar en terapia de shock, con una psicóloga de terapia infantil. Mis hijas, Mateo estaba muy pequeño. Y yo comencé con terapia también, psicológica. Desde ese día hasta la fecha, en mi canasta básica están las tortillas de maíz, el huevo, el pan, la leche y la terapia. Y la O sea, terapia. en la casa siempre. ¿Siguen con terapia siempre, tus hijos? toda ¿Tú? la vida, Sí. yo también. Sí, o sea, es una constante, no quiere decir que todos los días tengamos terapia, pero sí durante toda nuestra vida, en ciertos momentos, estamos en terapia. Tu hijo Mateo, que entonces tenía 2 años, ahora ya tiene 17. Ajá. ¿No recuerda el suceso? Mateo tiene, a lo mejor en el inconsciente, sí, se lo han trabajado en terapia, no de manera consciente. Y obviamente pues lo tiene muy presente porque a raíz de que se fija una sentencia baja, por cierto, para esta persona, para el agresor, ha habido, yo no quisiera llamarle sentencia compartida, ¿no? Pero de alguna manera como que se fija un laudo cuando a un agresor le dan una sentencia y el sistema de justicia está tan debilitado que la persona que está afuera siempre tiene que estar pendiente de lo que está sucediendo con la persona que está adentro. Y como tienen derecho a una serie de beneficios en abanico, o sea, si no funciona el beneficio A, pueden recurrir al B, pueden recurrir al C, pueden recurrir para salir antes, bueno, un sistema de preliberación. En ese momento involucras a tus hijos, a tu familia, porque pues obviamente Mateo, como estás preguntando, pues siempre ha estado viendo a una mamá que tiene que ir a juzgados, que tiene que ir al tribunal, que tiene que ir a ver cómo va el caso, que ya fue a la Secretaría de Seguridad, que va a la Fiscalía, que regresa, que los abogados, entonces es una constante, ¿no? Y tus hijas, siendo pues unas niñas de 6 y 4 años en ese momento, ahora que ya tienen ¿cuánto? 21 y 19. Hermosas, Sí. hermosas. Sí, Andrea, Abril. Andrea y Abril. Ellas también, ellas sí. Abril pues es la que tenía más conciencia de la situación. Y las dos están, digo, las dos, te digo, ellas sí han tenido que pasar por una etapa de terapia bastante fuerte. Sí. Porque cuando suceden cuando nos sucedió a nosotros, no lo voy a generalizar, cada caso es diferente. Cuando nos sucedió a nosotros, pues obviamente ellas eran unas niñas y han tenido que hacerse unas personas fuertes, de fortaleza, ¿no? De fuerza, ¿no? Y salir adelante con un sistema emocional que fue muy golpeado porque pues es la figura paterna y porque de alguna manera les quitaron la inocencia de golpe, ¿no? Entonces sí ha sido para ellas un trabajo arduo y constante. Y te digo, yo como mamá, orgullosísima, pero así de ellas y las admiro
con todo mi corazón y así como mujer también, porque no son las mismas chiquitas de aquel, no, ahorita son unas mujeres, Ya son mujeres. hechas y muy fortalecidas. Cuando todo esto sucede y han pasado ya que 15 años. 15 años. Él está detenido, está en la cárcel. Sí. Pero tú también has tenido estos 15 años también de estar pendiente tanto de tu bienestar psicológico, porque el físico de alguna manera lo superaste, pero el estado psicológico, el tuyo, el de tus hijos, tu familia, incluyendo a tus padres y tus hermanas. Claro, todo tu entorno. Todo el entorno. Sí. Y sigues pendiente del caso. Desafortunadamente. A ver. Desafortunadamente para las mujeres, y ahí sí voy a hablar en general, Sí, porque México, queremos que venga de ti para las mujeres, porque muchas deben estar sufriendo ese tipo de experiencias, desgraciadamente. Así es. Desafortunadamente el sistema de justicia revictimiza. En México sí existe la revictimización. A ver. No existe, no está todavía, no sé si, yo le apuesto que está rebasado el sistema por tanta delincuencia y tantas cosas y por falta de presupuesto. No existe un sistema elaborado de tal manera que cuando una persona sobrevive, ¿no? Vamos a hablar de la sobrevivencia, no vamos a hablar de la amenaza, porque en periodo de amenaza, desgraciadamente, ocupamos un lugar altísimo en feminicidio por amenazas cumplidas. O sea, son 11 mujeres diarias las que se matan por feminicidio en México. 11 diarias, una cada 2 horas en México. Y la mayoría de esas que matan han presentado la denuncia. 8 de cada 10 presentan denuncia, no proceden. La amenaza está, o sea, no hay manera. Ese es otro tema. Pero en el caso de que te toque ser no estadística, digamos, sino milagro, porque aquí en México eres un milagro o eres una estadística. Me tocó ser milagro. Ok. Y soy sobreviviente. Y dices, bueno, pues voy a hacer un plan de vida conforme a la sentencia que le dictaron al agresor. Pero resulta que según tú dices, pues son tantos años, 17 años, 8 meses, 23 días, en los que yo voy a ver de aquí a entonces cómo le hago para que los 3 ya sean mayores de edad y tengan, hablando de mis hijos, su carrera, su independencia económica, su independencia también ellos emocional, o sea, todas esas situaciones, ¿no? Y de repente resulta que, pues no, plink. No sabías. El agresor puede solicitar un beneficio preliberacional. Pero espérame, ¿cómo ese delito alcanza beneficio? Sí alcanza beneficio. Puede salir por la ley nacional de no sé qué. Pues y agárrate si te logra notificar y si te enteraste, ¿no? Porque donde no te enteres sale y ya te lo encuentres en la calle. O sea, así está el sistema. Eso sucede con las mujeres en México. La primera vez que él solicitó un beneficio preliberacional, yo me enteré de veras que de rebote, porque estaba yo contribuyendo, escribiendo con una columna para Zona Líder. Entonces escribí algo acerca de las mujeres, lo lee un amigo en común. A varias gente lo lee un amigo en común y me dice, claro, yo me acuerdo de ese día, Gustavo Magallanes. Me dijo, yo me acuerdo de ese día que pasó todo, cómo has estado, me gustaría platicar contigo, ver en qué te puedo ayudar, y ya. Platicamos y me dijo, oye, pues, checa que estén bien todos tus datos, acuérdate que tienes que acercarte siempre a la Secretaría de Seguridad y ratificar tu domicilio, y también vete a la Procuraduría, antes era Procuraduría, ahora Fiscalía. Y yo, ok, entonces voy y otra vez, oigan, yo soy Claudia, este es mi correo electrónico, este es mi dirección, este es mi teléfono, por favor, si algo sucede, que promueva este agresor allá adentro, por favor, notifíquenme. También voy a los tribunales, por favor, notifíquenme, bla, bla, bla. X o Y, un día de repente le marca la que antes era su procuradora, la licenciada Perla Ibarra, a mi mamá y le pregunta, oye, Yoli, notificaron a Claudia de que el agresor está solicitando una audiencia y va para audiencia ahorita.
Entonces mi mamá, pues no que yo sepa. Entonces le dice, es que fíjate que el secretario está en Tecate, en los tribunales, y le sonó el nombre porque creo que Claudia fue a buscarlos y a ratificar su caso ahí, a decirles, oigan, este es mi caso, por favor, avísenme. Y dice que como que le sonó. Yo había ido, se cuenta, un jueves, por decirte un día, y a los días, la persona con la que yo me había ido a presentar a decirle, les encargo, por favor, o sea... Aquí están mis datos aquí para están que mis me avisen. datos, como que le hizo ring, y dijo, fíjate que este caso creo que acaban de ir a ver si lo notificamos. ¿Le notificaron? Pues no me notificaron. Entonces ahí yo tuve que presentar después también un recurso de queja y decir, oigan, ¿por qué no me notifican el tribunal? ¿No? Y otra vez ir a los tribunales. De ese día a la fecha es cada rato estar manifestándome, no decir, oigan, por favor notifíquenme, por favor, tengo que estar pendiente, ¿no? Ya a raíz de entonces te empiezan a llegar las notificaciones, pero esa soy yo. Ese es tu milagro. Esa soy yo de casualidad porque fui y porque tuve la manera de que escribí algo y él me leyó y me dijo, oye, tienes que hacer esto. Entonces, si hay mujeres escuchando ahorita y si este video lo vas a compartir con toda tu comunidad, mujeres, por favor, estén pendientes. Si ustedes sobrevivieron a una situación de violencia, estén pendientes de sus casos, no lo dejen a la deriva porque puede que sí se le dé seguimiento, pero puede que no. Entonces, más vale estar siempre encima del caso. Ese es, en parte, el propósito de que estemos platicando. Tu experiencia que estás compartiendo, que es duro, yo sé para ti recordarlo, pero pues lo estás haciendo para compartir la experiencia y para pedirle a las mujeres, si han sufrido lo que yo he narrado en esta plática que estamos teniendo, ya cambió, de alguna manera ya he reconocido el feminicidio a partir del 2015 como algo muy especial, porque como decías, la diferencia entre homicidio y feminicidio, pues significa que abusaste, porque en el caso del feminicidio abusas de tu fuerza, de tu poder, de que tú eres el hombre que trabaja y te sientes que puedes manipular a tus hijos y a tu esposa. Eso ya cambió porque el feminicidio ya está tipificado con una pena que va, y corrígeme, de 40 a 70 años de cárcel. Sí, de 40 a 60 años. No de 15 años. No, en este caso, por ejemplo, cuando yo me queda como que el delito quedó tipificado como homicidio en grado de tentativa, la pena que le dan a él es de 13 años, que era muy poca. El argumento en ley es que él era menor de 40 años y era la primera vez que lo intentaba. Sí, así está la ley. Es lo que te digo. O sea, México es un país donde las mujeres y los niños estamos vulnerables en ley. Entonces, como yo había presentado esa denuncia de la amenaza que no había procedido, estaba un antecedente. Había un antecedente. Gracias a ese antecedente se pudo apelar y entonces le sumaron las amenazas cumplidas y fue que le dieron una sentencia mayor de 6 años más, ¿no? Que es poco también. Pero igual, es lo mismo que te digo. En ley, o sea, el trabajo de los legisladores está corto. Nos quedan a deber mucho, está corto. No hay, o sea, por más que que la paridad de género y no sé qué tanto, hay un chorro de mujeres ahí y se ha hecho muy poco en esa materia, aunque digan que sí se ha hecho mucho y se ha avanzado, sí se ha avanzado, pero nos quedan debiendo, están rebasados. Ese ajuste a la ley que se hace en el 2015 que mencionabas hace ratito, no está bien a tu parecer. Digo, aumentaron la pena, ¿no? No, sí está bien. Ajá. Sí está bien siempre y cuando se llevaran a cabo o sea, por ejemplo, se tipificó el feminicidio, pero ¿cuántos feminicidas agarran? Pero el tuyo se alcanzó a tipificar como homicidio en grado de tentativa. Bien. Esa es la cosa, ¿no? O sea, no falleciste, por lo tanto le toca menos, pero él llevaba toda la intención. El detalle es, si quiere, tú vives en el eterno temor, probablemente, de si lo quiere volver a intentar.
Es el temor de cualquier persona que sobrevive. Sí, en cualquier... No sea creo. hombre y mujer, o Sí, mujer, ¿no? sí, sea de cualquier género. Sí, O sea, si tuviste un agresor que aparte lo premeditó y está en posibilidades de estar o tú estar a su alcance, estar en tu rango, cualquier ser humano. Porque lo premeditó debido a un, por ejemplo, el estudio psicológico o psiquiátrico que le hicieron, Criminológico. Ajá. criminológico, o sea, el resultado fue que era... Psicópata, sociópata, narcisista. Bueno, ¿tú crees que se le haya quitado? No. ¿Reciben tratamiento en la cárcel? No, lo que pasa es que no, o sea, de hecho la psicopatía no tiene cura, no es una enfermedad, no se cura, pues. Es una condición donde el psicópata no conoce la culpa. Okay. No reconoce el arrepentimiento, no lo sienten, pues. No entonces, distinguen el bien y el mal, a lo mejor. El propósito del que hablaba hace ratito es el llamado a las mujeres que hayan tenido algún tipo de amenaza, que no esperan a que sea cumplida. Yo sé que la quieren denunciar. Las leyes ahora están recibiendo este tipo de avisos, ¿no? Eso sí, por ejemplo, ahorita yo de la Fiscalía he recibido ya después, ahorita en los últimos años, un apoyo increíble. Porque así como hay muy malos MPs como la que me tocó en el 2007, hay muy buenos. Y ahorita sí he estado yo, gracias a Dios, con una gente muy capacitada. En el caso de mujeres y también hombres, ¿verdad?, que quieran apoyar, que hayan sufrido lo que tú sufriste con la primera aviso que le diste a la ley. Sí. ¿A dónde se pueden comunicar? Lo primero que tienen que hacer es ir a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Unidad de Violencia Intrafamiliar. Ajá. Y presentar la denuncia. Y aunque digan, no, ¿para qué vamos? Si no nos hacen caso, si no nos reciben, preséntenla, dejen el antecedente. No se vale que por omitir decir, es que no me van a hacer caso, ¿para qué voy? Todavía le estés haciendo el paro a la persona agresora de no presentar un antecedente. Presenten la denuncia, es lo que tienen que hacer, ir a la UBI, a la Unidad de Violencia Intrafamiliar, en la Fiscalía, acercarse a los colectivos. Hay colectivos en Mexicali de mujeres que son víctimas de violencia. ¿Cómo encuentro un colectivo? En Facebook están bastantes, está Mujeres de Tierra de Mexicali, que son muy buenas, Mujeres Vivas los queremos también, ellas son de aquí de Mexicali. El CABIM de la señora Uro, Centro de Violencia de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, excelente, que son patronatos, no son gubernamentales, pero son patronatos y... Ciudadanos, pues. Ciudadanos. Ahora, cuando tú presentas la denuncia, la primera vez que vas y dices para que quede el antecedente, sí, es bueno decirle a tu agresora que te está amenazando, mira, ya presenté mi denuncia. Le va a llegar una notificación. Le va a llegar. O sea, lo tienen que citar. Tú presentas una denuncia y a él le tienen que correr traslado de usted ha sido denunciado. Tiene una denuncia por tal. Okay. Porque tú denuncias, declaras y a él le van a tomar una declaración también. Okay. Sí. Y mira, a veces el miedo te puede detener, ¿no? Pero también puede ser un motor. Y decir, pero a veces también hay quienes justifican, ¿no?, la agresión. Es que tal vez me porté mal, es que tal vez sí me excedí en tal cosa. Se justifican. Pues eso es una situación de terapia psicológica, ¿no? Porque ahí es una situación, yo no me atrevería a juzgarlas. No. Porque inclusive muchas mujeres dicen, no, ay, qué tonta, ¿por qué se deja? Pero espérate, o sea, no conoces ni su realidad, ni de qué entorno familiar viene, ni qué broncas internas no puede resolver, que generen una codependencia en la que ellas mismas se sientan no merecedoras de algo, ¿no? Ahí en ese caso sí es estar muy cerca. Yo digo que las mujeres, se está muy de moda decir la sororidad, ¿no? Pero sí debemos de tener esa hermandad entre nosotras para apoyarnos y no destruirnos y estarnos juzgando. Porque, o sea, me ha tocado y se han acercado a mí mujeres y no les digo, ay, o sea, aunque en mi cerebro a veces diga, ay, pero ¿por qué aguanta? En un principio he vivido tantas historias de cerca con otras mujeres que digo, no, pues está pasando por algo, lo que menos necesita es que yo la regañe, necesita que la escuche. Y que yo le diga,
acércate a este grupo de apoyo. No estás sola. O sea, yo aquí voy a estar, a lo mejor aquí voy a estar no con mi espada y algo para salir a defenderte, pero aquí voy a estar en esta trinchera para que si tú necesitas sentirte protegida y que no estás sola, aquí voy a estar yo. Porque el hecho de que tú como mujer sepas que no estás sola y que sí hay cómo salir adelante, es un paso así como que dices, bueno, o sea, le digo yo, un flotador. A lo mejor me falta el otro, no, para nadar, pero ya tengo un flotador, sé que no estoy sola, pues. Y las mujeres no estamos solas. Y es que sí ha progresado probablemente el sistema de leyes, nada más que pues no trabajan tanto bajo presión, sino con el apoyo de los ciudadanos que dicen, caray, por acá está sucediendo esto, y que le presten atención. Los diputados, la Cámara, las cámaras, los jueces, los ministerios públicos. Los jueces también, ¿no? Sí. Hay una labor ahí con los jueces de control también, que a veces, a lo mejor ya la ley hizo algo en ese determinado artículo, pero cae en las manos del juez y el juez dice, no, pues, o sea, como el caso del abusador de la Leona Vicario, pues. Ajá, sí. Que ¿por qué no le dieron prisión preventiva? Porque a un juez se le ocurrió, ¿qué? Sí, va a venir a firmar el hombre. Pues no, el hombre se fue. O sea, ese tipo de cosas también. Pero lo pescaron, ¿verdad? En otro estado. Sí, pero lo que voy es de entrada también. Debe de haber un compromiso por los que están como jueces. Y en el hogar también sucede que a lo mejor el agresor no molesta a su esposa, sino molesta a los niños. Claro. También eso se tienen que reportar inmediatamente. Pues ni modo, así estamos. Sí. Hablando de los grupos de apoyo, sí hay grupos de apoyo para que se dirijan a ellos. Busquen, inclusive, si ustedes no tienen internet, porque digo, la mayoría tiene, pero hay gente que no tenemos todos la misma situación económica, o a lo mejor están en un área rural donde no llega el internet. Pero pueden acercarse a la fiscalía y en la fiscalía les van a decir, estos son los grupos colectivos. O les digo, pueden buscar el CAVIM, CAVIM, CAVIM. Y ahí también les van a dar orientación. ¿Qué es el CAVIM? Centro de Atención de la Violencia Intrafamiliar contra la Mujer. Ok, ahí que te digo que es una asociación civil y ahí les dan apoyo a las mujeres de todo, con todo e hijos. No, o sea, sí hay lugares, sí hay a dónde recurrir. Claudia, ¿cómo te sientes ahora en el presente, en este 2023, a punto de celebrar el Día de la Mujer? ¿Lo celebras? Te celebro todos los días. Celebro cada día de mi vida, Pancho. Pero, por eso te dije que eres muy comprometida con la vida. Pues yo, sí. Al principio. ¿Cómo me siento feliz, agradecida, plena? No, alguna vez me decían, ay, tú eres la que te pasó. Y siempre he dicho, no, para las que también les haya sucedido algo, no te define como persona. A mí no me define como persona eso. No. A mí me define el amor por mí misma, el amor que le tengo a mi familia, a mis hijos, sobre todas las cosas, el amor por la música, el amor por la arquitectura, por bailar, por comer rico, por echarme una copa de vino, por sentir que respiro, por vivir. O sea, así me siento viva y me siento agradecida. Eso es como soy yo, pues, feliz y agradecida. Sí, pues a celebrar todos los días el Día de la Mujer y nosotros como hombres respetarnos a nosotros mismos para así respetar. ¿Sabes qué? Y antes de despedirnos, sí hacer una invitación a todas las que somos mamás de hijos varones a comprometernos por no ser madres machistas, porque mucho del problema de la sociedad, o sea, yo ahora que he sido sobreviviente, digo, tengo esta experiencia, digo, pues, ¿qué onda con las mamás? ¿No? ¿Qué onda con la mamá del agresor? ¿Qué hay detrás de eso, pues? Entonces, el compromiso de las mujeres en México, ahorita porque estamos hablando de México, es no formar hijos machistas y no ser mamás machistas. No anteponer siempre, ay, es mi hijo, él no tiende la cama, él no hace esto, lo otro, ay, mi hijo, ¿qué te hago? ¿Dónde te pongo? Ese tipo de situaciones. Y lo hemos platicado en mesa mis hijos y también mis hijas, ¿no? O sea, mis hijas y mi hijo. En cualquier caso, sin importar el género, yo como mamá, si alguno de ellos, y se los he dicho, si alguno de ustedes cometió un delito de tal magnitud o lo llegara a hacer, que serían incapaces, pero si lo iban a hacer, no iban a dejar de ser mis hijos, por supuesto que no, y los iba a seguir amando, pero los voy a entregar. Sí.
Y es un llamado a muchas mamás que he estado viendo últimamente en varios casos de feminicidios. Las mamás protegen al feminicida y lo esconden y se lo llevan y no lo denuncian y no lo entregan. Entonces, sí es su hijo, sí, y es su responsabilidad, pero la decisión la tomó él y ustedes como mamás tienen una obligación con el resto del mundo y de la sociedad de no dejar que esa persona dañe a más personas. No se vale. Es la responsabilidad. Claudia, muchas gracias. A ti, gracias. Es un placer. Después de 15 años que sucedió esto, no nos habíamos sentado a platicar. No. Cada quien ha guardado su cachito, cada quien intenta suavizar esa experiencia de alguna manera, pero siempre te tenemos presente con una experiencia de vida, como decimos, ¿no? No podemos olvidar. No, y hay que ir a marchar el 8 de marzo. El 8 de marzo, sí. ¿Vas a participar en algo? Siempre voy, siempre participo, sí. Siempre marcho. Qué bueno. Pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia a nosotros y a todos los que te están viendo. Gracias, Pancho. Gracias. Y a tu público también. Gracias. Sale.